Amén. En la última ocasión estuvimos hablando de la soberanía de Dios, del reino de Dios, y que el reino de Dios se manifiesta en la soberanía de Dios. Y veíamos cómo Él ha creado, o Él hizo toda la creación como Él quiso. Él planificó nuestro ser como Él quiso. Él ha determinado cuál será nuestro andar o caminata como hijos de Dios. Y mirábamos cómo en la vida de Jonás el Señor siempre glorificó su nombre a pesar de la desobediencia de Jonás. Job, en medio de su aflicción, en medio de su angustia, él nunca halló despropósito alguno. Él nunca halló despropósito alguno. Él sabía que todo lo que le acontecía estaba bajo el reino o el gobierno de Dios. En Hechos, capítulo 4, versículo 21, dice que los religiosos, los líderes del pueblo judío, amenazaron a Pedro y a Juan. Y dice, entonces, les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todos los que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios, diciendo, soberano Señor. Ellos reconocían que todo lo que estaba por acontecer era parte del plan divino. No era algo que se había ido de las manos del Señor. Ellos oran diciendo soberano, reconociendo el reinado, la autoridad de su Dios. Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los principales se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, verso 28, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían determinado que sucediera. No era algo que se había ido del plan de Dios, sino que era parte del consejo, era parte de lo que el Señor había determinado que sucediera.
Eso es estar en el reino. Es saber que todo lo que acontece en nuestra vida, Dios para nosotros. ¿Eh? Y dice el verso 29, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Ellos sabían que las amenazas no era algo extraño, era parte del plan y consejo de Dios para sus vidas. Eso debe traer paz a nuestra vida. Saber que todo lo que nos sucede es parte del plan de Dios. Y debemos descansar en la soberanía de Dios. Y que nuestro rey es un rey bueno. ¿Amén? Es un rey bueno. Isaías 45. Dice en el verso 5. Bueno, no vamos a leerlo todo, pero veamos. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste. Para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta dónde se pone, que no hay más que yo. Yo, Jehová, y ninguno más que yo. Y dice el verso 7, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Él decide lo que es bueno y lo que es malo. Él es el que forma la luz y crea las tinieblas. Él es el que da paz y el que crea la adversidad también. Amén. Él es soberano. Allá en Génesis vemos que el Señor fue el que ordenó el fruto prohibido. ¿Qué tenía de malo ese fruto? De seguro nada. La tierra no había sido maldecida aún. No habían espinos, ni había veneno, ni sabor amargo. Pero él decidió que ese era el fruto prohibido. Él es soberano. Él decide lo bueno y lo que es malo. Y eso es algo que debemos estar conscientes, hermanos. Y vamos a verlo. Él decide lo que es bueno y lo que es malo. Eso también lo dice, lo confirma Pablo ahí en Romanos 9. Y eso funciona, hermanos, como los padres en la casa. Los padres son soberanos en el hogar. Los padres son los que ponen las reglas en la casa. Él puede decirle a sus hijos, por favor, no toques ese lapicero. Ahora, ¿cuántos creen que tocar un lapicero es pecado? ¿Verdad que no? No es pecado tocar un lapicero. Ah, pero si el padre dice, el rey dice, no lo toques, y lo toca, eso se hace pecado.
Usted puede decirle a un niño, a su hijo, no toques esta flor, no la vayas a tocar. Ahora, ¿tendrá algo malo tocar esta flor? No. Pero si el rey dice no lo toques y lo toca, es pecado. Ahora, si yo le digo a mi hijo no lo toques y viene otro niño que no es mi hijo y lo toca, ¿para él ha sido pecado? No, porque la ley no fue puesta para ese niño, fue puesta para mi hijo. Y todos los niños pueden venir y tocar la flor. Y mi hijo puede estar así. ¿Y por qué yo no puedo? Y el padre va a decir, bueno, porque yo lo decido. Y tú no vas a tocar esa flor. Hubo una regla que en mi infancia me amargó la vida. Y es que mi madre me decía a las 8 de la noche a dormir. Porque tienes que estudiar mañana y tienes que ir al colegio. Y todos mis amigos vecinos se acostaban a las 10. Y yo era el único que jugaba hasta las 8. Y me enojaba. Mami, pero mire, si ellos se acuestan más noches, sí, ellos, pero tú no. Pero mamá, mire, no. Así es, Dios es quien pone las reglas en su reino. Y si no las cumplimos, son pecados. Si vamos a Levítico 19, versículo 1. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla toda la congregación de los hijos de Israel y diles, esta era la orden del Señor, esta era la orden del rey para sus hijos. Santo seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Fácil. Santo seréis. ¿Por qué? Porque yo soy santo. Así de fácil. Versículo 3. Cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis. ¿Por qué? Yo, Jehová vuestro Dios, porque yo soy tu Dios. Es como un hijo. Muy fácil. Hoy vas a hacer esto y lo otro. ¿Por qué? Porque yo te lo digo. Los niños tienden mucho a preguntar por qué. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué yo? ¿Y por qué no él? Y él dice, siempre les da o nos da la misma respuesta. Porque yo soy Jehová. Es muy sencillo, porque yo soy tu papá y vas a obedecerme. Yo soy quien pone las reglas del juego. No, versículo 4, no os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundación. ¿Por qué? Dice, yo, Jehová, vuestro Dios. Porque yo lo digo. Y si seguimos leyendo, veremos que cada vez que Él da una ley, una norma, una orden, Él termina diciendo, porque yo soy Jehová. Amén. Entonces,
No debemos cuestionar a Dios. Debemos obedecer. Entonces, todo el capítulo 19 de Levítico nos muestra la soberanía de Dios. Él da la orden y nosotros debemos obedecer si somos parte de su reino. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad. No haréis ídolos, yo Jehová vuestro Dios. Cristo vino a hacer la voluntad de su Padre, como estaba escrito. Jesús nunca dijo, vengo a hacer la voluntad del Padre porque es lo mejor para mí. No. Él tenía un solo motivo, agradar a su Padre. Y si somos parte del reino de Dios, nuestro único motivo de estar en el reino es agradar a nuestro Dios. Amén. El problema que nosotros cambiamos los papeles. Nosotros lo que hacemos es que queremos que el Señor nos agrade. Padre, haz esto, haz lo otro, haz aquello, y Él tiene que obedecerme. Entonces, ¿quién es el rey? ¿Él o nosotros? El propósito de estar en el reino de Dios es simplemente uno, agradarle. ¿Cómo le agradamos? Obedeciéndole. Obedeciéndole. Si no, hermanos, entendemos la soberanía de Dios. Si no entendemos la soberanía de Dios, eso va a producir en nosotros legalismo. Legalismo. Volvamos al ejemplo. Hijo, no toques el lapicero. Entonces viene el hijo mayor y va donde su hermano pequeño y le dice, hermanito, dice mi papá que no puedes tocar ese lapicero. ¿Es cierto? No. La ley fue dada al hijo mayor, no vayas a tocar este lapicero. Pero el hijo mayor va a su hermano menor a decirle que el papá dice que no toquen el lapicero. Eso es legalismo. ¿Ven? Dios nos da una orden y nosotros la hacemos pareja para todos. Eso es legalismo. Por eso la iglesia está llena de legalismos. Esto se da mucho en las iglesias. Sube una hermana y dice, quiero dar un testimonio. El Señor me habló que no debo pintarme la cara. No debo usar maquillaje. Así que, hermanas, Dios me dijo que no use maquillaje, así que aquí nadie va a usar maquillaje. Eso es legalismo. Yo sí creo que Dios puede hablarle a su hija y decirle, no uses maquillaje, pero tú. Pero no todos, no es para todos.
Amén. La caída de Eva en el huerto fue producto quizá del legalismo de Adán. El Señor le dijo a Adán, no comerás de este fruto. Pero Eva no estaba ahí para oír eso. Entonces Adán le transmitió la orden a Eva. Y Adán le dijo el Señor, que no debemos tocar de este fruto. El Señor no le dijo que no lo tocara, que no lo comiera. Pero eso fue lo que Eva le dijo a Satanás. Es que el Señor nos prohibió que no debemos ni tocarlo. ¿De dónde sacó eso Eva? Lo más seguro, de Adán. Puso una regla más pesada. El Señor le dijo, no comerás de este fruto. Y Adán le dijo a Eva, no puedes ni tocar. Y a veces así funcionamos nosotros. El Señor nos habla una palabra y nosotros volamos parejo a todos. Sí, por ejemplo, allá en Pedro, el Señor le ordena a la mujer que se vista modestamente. Modestamente. Pero los hombres le dicen a las pobres mujeres, el Señor dice que no debes cortarte el cabello, no debes pintarte, no debes usar pantalones, no debes usar joyas, no debes usar zapatos de tacón. Y cuidado con ir a un salón de belleza. Pobrecitas las jovencitas. Así nunca va a llegar el príncipe. No podemos ser legalistas. Amén. Hay cosas, hermanos, que para nosotros son pecado, pero para otros no. Amén. Como en la familia. Sucede en las familias. A un hijo, tú no vas a hacer eso. O tú vas a hacer esto. Y tú vas a hacer lo otro. El mismo pleito. ¿Y por qué yo? ¿Y por qué no él? ¿Y por qué yo no puedo hacer eso y él sí lo puede hacer? Es muy fácil. Al niño mayor, usted puede darle un vaso de cristal y le dice, llévalo a la mesa. Y el niño lo agarra y lo lleva a la mesa. En eso viene el niño chiquitito y va que quiere que le dé un vaso de cristal a usted. Usted, no. ¿Por qué no se lo da? Porque no tiene la madurez, no tiene el soporte para llevar el vaso de cristal. Porque si se lo da, lo va a quebrar. Y el niño chiquito se enoja, pequeño, y le dice, ¿y por qué él sí y yo no? Así sucede. Hay cosas que unos pueden hacer y otros no. Así funciona en el reino de Dios. Vamos a Levítico 21. Versículo 1. La regla de los sacerdotes. Fíjense. Levítico 21, versículo 1. Jehová dijo a Moisés, habla a los sacerdotes, hijos de Aarón, y diles,
que no se contaminen por un muerto en sus pueblos, mas por su pariente cercano, por su madre o por su padre, o por su hijo o por su hermano, o por su hermana virgen, a él cercana, la cual no haya tenido marido, por ella se contaminará. No se contaminará como cualquier hombre de su pueblo, haciéndose inmunda. ¿Cuál era la regla? Los sacerdotes, ojo, no podían ir a ningún entierro que no fuera de un pariente cercano, sus padres, su hermano. Pero si se moría la vecina o el vecino, los sacerdotes no podían contaminarse. Ellos no podían ir a esos servicios fúnebres. Amén. Solo los muertos podían ir a los funerales de los parientes cercanos. Como dice aquí, madre, padre, hijo, su hermano. Ahora, versículo 10. Esa era lo primero que vimos en la ley de los sacerdotes. Ahora, en el verso 10, era la ley para el sumo sacerdote. Y dice, y el sumo sacerdote, entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción, y que fue consagrado para llevar las vestiduras, no descubrirá su cabeza ni rasgará sus vestidos, ni entrará donde haya alguna persona muerta, ni por su padre ni por su madre se contaminará. Imagínense. El sumo sacerdote no podía asistir a ningún servicio funeral, ni de su padre, ni de su madre, ni de nadie. El sacerdote podía ir solo al funeral de sus padres y sus parientes cercanos. Y todo el pueblo de Israel, ellos sí podían ir a cualquier funeral. Ahora, ¿qué pasaba si el sumo sacerdote reunía a los sacerdotes y les decía, el Señor nos ha hablado que no debemos ir a ningún funeral ni por nuestros parientes cercanos? Y venía el sacerdote y hacía lo mismo con todo el pueblo de Israel. ¿Quién iba a enterrar a los muertos? Nadie, porque era pecado. Eso es legalismo. El pueblo, los hijos de Israel, ellos podían ir a servicios fúnebres de cualquier persona judía. Los sacerdotes, solo si era un pariente cercano, y el sumo sacerdote no podía ir a ningún servicio funeral. Ahora, hermanos, ¿qué pasaría si se moría la madre de un vecino, del sumo de un sacerdote, de un vecino de un judío? E iba donde el sacerdote y le decía, sacerdote, por favor, ¿podrías venir y predicar en el servicio funeral de mi madre? Y el sacerdote decía, no, no puedo, porque no puedo contaminarme. ¿Qué iba a pasar con ese judío? ¿Qué pastor más creído? Como no soy sacerdote, ni siquiera se digna venir a los servicios funerales de nosotros. ¿Entienden? Y empieza la amargura.
Ah, y eso que no has visto al sumo sacerdote. Este no es nada comparado. Aquel es más creído. Aquel a ninguno va. ¿Ven cómo podemos ser heridos debido al legalismo? Debemos entender que Dios es soberano y Él pone las normas, las reglas. Aquí en Levítico 21, verso 7. Con mujer ramera o infame no se casarían, no se casarán, ni con mujer repudiada de su marido, porque el sacerdote es santo a su Dios. El sacerdote no podía casarse con cualquier mujer judía. Todo el pueblo podía casarse con cualquier mujer judía, pero el sacerdote no. Versículo 13. Hablando del sumo sacerdote, tomará por esposa a una mujer virgen. No tomará viuda, ni repudiada, ni infame, ni ramera, sino tomará de su pueblo una virgen por mujer, para que no profane su descendencia en sus pueblos, porque yo Jehová soy el que los santifico. Otro problema. Los sacerdotes no podían casarse con cualquier mujer. Habían requisitos. Y el sumo sacerdote solo podía casarse con mujeres vírgenes. Entonces, ¿qué problema? Porque eso produce el legalismo, hermanos. Amén. Amén. Primera de Timoteo 3:8. Vayamos, por favor. Primera epístola a Timoteo, capítulo 3, versículo 8. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Uno de los requisitos es que debía ser sin doblez. En otras palabras, un líder no podía decir tal vez, voy a ver, no. Tenía que decir sí, sí, no o no. Dice, además, que las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobras, fieles en todos. Hay requisitos para líderes. Requisitos solo para ellos, no para la gente, para los demás creyentes. Amén. Por último, hermanos, no reconocer la soberanía de Dios es una necedad en nuestras vidas. En Mateo 16:22, no lo busquen.
el Señor les dijo que era necesario que el Hijo del Hombre fuera a la cruz. Y Pedro le dijo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Y el Señor le dijo, apártate de mí, Satanás. Era parte del plan de Dios. Jesús lo sabía. Lastimosamente, Pedro hasta entonces se dio cuenta. No puede haber legalismo. Sí, no podemos ponerles leyes a los demás. Amén. Lucas 9. Vamos al Evangelio según San Lucas, por favor. Capítulo 9. Versículo 33. Aquí están en el monte de la transfiguración y ahí ven a Jesús con Elías y Moisés a la par. Y dice en el verso 33, y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías. Y dice, no sabiendo lo que decía. Así funciona el legalismo. No sabemos lo que decimos. Cuando ponemos normas o leyes a otros. Juan capítulo 9, versículo 1. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó a sus padres para que haya nacido ciego? Eso es legalismo. Ellos creían que si alguien estaba enfermo era porque era pecador. Era lo que creían los amigos de Job. Ellos le decían a Job, tú estás así porque sos pecador. Y aquí ellos, los discípulos, le dicen, ¿quién pecó? Y sus padres para que sea ciego. El Señor les dijo, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten. Había propósito en esa enfermedad. Pero ellos eran legalistas. Ellos creían que si alguien se enfermaba o eran enfermo de nacimiento, era porque era pecador, él o sus padres. Legalismo. Marcos 14. Versículo 4. Leamos versículo 3. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro, de perfume, de un nardo puro de mucho precio y quebrando el vaso de alabastro se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella.
legalistas. Este perfume caro bien podía haberse vendido y darse a los pobres. Para ellos era un desperdicio que lo hubiera derramado sobre la cabeza de Jesús. Era pura envidia. No, hermanos. Que el Señor nos ayude de legalismo. Amén. Si no aprendemos estas cosas, vamos a tener problemas serios con el cuerpo de Cristo. Porque vamos a imponerles cosas que para ellos no son pecados, pero para nosotros sí. ¿Entienden? Dios muchas veces limita cosas a nuestras vidas porque son necesarias y Él las corta. Pero eso no quiere decir que nosotros vamos a agarrar el corvo también y vamos a ir a darle a los otros, a los hermanos, a cortarles también. Como el Señor me cortó a mí, pues también tú vas a cortar. No. Dios habla a nosotros. Él sabe qué cosas no debemos hacer. Porque si no vamos a meternos en problemas. Y muchos mueren por el legalismo. Por el legalismo. A veces se ha dado este ejemplo. La Biblia en sí no prohíbe no fumar. ¿Sí? En ningún lugar. Y si alguien viene y fuma, sacamos la espada. Solo Dios puede hacer algo. ¿Saben? ¿Cuántos han oído hablar de Spurgeon? Spurgeon, el gran predicador. ¿Sí? Él toda su vida fumó puros. Toda la vida fumó puro. Nunca dejó el vicio. Pero era Spurgeon. Ahora, si viéramos a Spurgeon fumando su puro, pero ese es Spurgeon. Pero viene un hermanito con su vicio y agarra su cigarrito. Todos sacamos la espada. Y le volamos. No, hermanos. Yo recuerdo en una iglesia que estuve, que llegó una hermana recién, por primera vez a la iglesia. Bueno, por varios domingos había llegado a la iglesia. Pero ella fumaba y ella le gustaba sentarse en la primera fila. Y ella, estando ahí, sacó su cigarro, lo encendió y empezó a fumar. Todos los hermanos, ya le salían los ojos todo viéndolos. El pastor no le dijo nada. Y así por 2, 3 domingos. Hasta que ella entendió que no era correcto lo que estaba haciendo. Y nunca más esa señora que yo recuerdo volvió a tomar, volvió a fumar un cigarro. Pero ¿qué hubiera pasado si a la señora le hubieran dicho apague el cigarro? Una vida perdida.
Amén. Ah, hermano, entonces podemos fumar. No, no estoy diciendo eso. Ese es legalismo también. No estoy diciendo eso. Son ejemplos prácticos. Amén. Yo recuerdo en cierta ocasión, Ministerio Cebrón puso una norma que todos debían de vestirse, sobre todo las mujeres, una forma decente, modesta, ¿sí? Y todos dijeron, amén. Y recuerdo que en la iglesia de Guatemala pedían en una habitación ropa. Y cuando alguien llegaba y no les parecía, la agarraban y le ponían y la cubrían para adentro. En otras iglesias ponían rótulos en la entrada. Solo se admiten personas bien vestidas, no gente vestida deshonesta. Y si es así, usted, algo así, entre palabras, usted no puede entrar a este salón. Pues hermanos, siempre hay visitas. Amén. ¿Y cómo agarra usted a una visita y le dice, cámbiese su blusa, le voy a dar esto? Imagínense cuántas vidas murieron espiritualmente. Tanto que el pastor tuvo que decir, hermanos, perdonen, pero esto no funciona así. Esto es para los miembros que ya conocen, que ya tienen años. Pero si ya una persona visita y la van a agarrar y la van a meter, imagínense. Y así tuvieron que parar. La última vez que estuve en esa iglesia que tenía los rótulos así, ya los habían quitado. Dije, vaya, qué bueno, gracias a Dios. No podemos ser así. Es cierto, debemos vestirnos honestamente, modestamente, pero no podemos hacer eso con las visitas. ¿Eh? O a criterio de una hermana, porque una hermana, para ella, una blusa, una falda puede ser hasta la rodilla, está bien, pero otra hasta aquí, ¿entienden? Y si alguien llega con una falda hasta la rodilla, pero la hermana dice que tiene que llegar al ojo del pie, pobrecita. Eso es legalismo, es pecado. Yo recuerdo cuando nací de nuevo, asistí a una iglesia donde era pecado darle la espalda al púlpito, al altar. Así le llamamos el altar a esto, el púlpito. Era malcriadeza darle la espalda al púlpito. No es broma. Pero cuando los hermanos se iban de la iglesia, oigan, todos se iban así. Todos salían caminando para atrás. Porque era pecado. Otros, poner la Biblia en el asiento. Hey, hermano, ¿qué está haciendo? ¿Dónde pone la Biblia? ¿Qué tiene de malo si es un libro? ¿Cómo lo va a poner en el asiento donde todo se sienta? Eso es pecado si esta es la palabra de Dios. No, hermano, esto no es la palabra de Dios, esta es la Biblia, este es un libro. Aquí está escrito lo que Dios dijo, sí, pero esto no es la palabra de Dios. Satanás dijo, escrito está.
y citó la Biblia, pero no la usó correctamente. Eso es legalismo. Amén. Hay gente que duerme con la Biblia debajo de la almohada para dormir bien. Ojalá que aquí no vaya a haber nadie así. Esos son amuletos. O en la sala tienen la Biblia en el Salmo 91, bien, para que proteja la casa. Eso es pecado, eso es amuletos. Amén. O andan el Nuevo Testamento aquí en la bolsa porque nos va a proteger. O en la cartera ahí el Nuevo Testamento, hallando la espada del Espíritu. Eso es legalismo. Que el Señor nos libre de eso. Amén. Andar en el carro y la Biblia para no chocar. Por favor. Está bien, ande la Biblia en el carro si la va a leer, pero cuando esté estacionado, no cuando está manejando. Ay, que el Señor nos libre, amén, de tantas cosas, legalismo que hay en la iglesia. Dios es soberano y sí, Él pone las normas, Él pone las reglas y debemos obedecerlas para agradarle a Él. Pero hay muchas normas que son personales. Amén, son para nosotros específicamente. Que el Señor nos ayude. Amén. Hay otros que si van a orar, tienen que orar hincados, porque si no, no sirve. Dios no recibe esa oración si no están hincados. ¿Qué problema? No, hermanos, que Dios nos ayude. Amén. Que quite el legalismo de nosotros y que entremos realmente en el reino de Dios. Su reino es justicia, paz y gozo. Ahí no hay legalismo. Que Dios nos ayude. Pongámonos de pie, hermanos. Que vivamos para agradar a nuestro Dios. Amén. Que el Señor nos ayude. Recuerdo en una visita que tuvimos de unos pastores. La esposa del pastor se puso en la entrada del lugar de reunión, sentada atrás, donde entraban todos, viendo cómo cada hermana iba entrando, a ver si iban vestidas honestamente o no. Solo le faltaba sacar la cinta. Y me dijo, no es broma, es cierto. Y yo con mi esposa solo les dije, mira ahí atrás. Mira. Y mi esposa, el pastor ahí, tomando lista, todas las hermanas, que fueran bien. Que Dios nos guarde y nos libre. Amén. Que mi vida sea una